comisión de las cámaras. Bueno, es que yo sé que está confusa porque precisamente pues tiene, o sea, ustedes dicen, bueno, ¿cómo? ¿No? O sea, sí está como hecha confusa. Esa era mi intención, pero a lo mejor me pasé con esa pregunta. Porque, bueno, aquí, por ejemplo, en este caso se eligió la que dice resolución afirmativa del Congreso de la Unión. Sin embargo, aquí dice el veto procede en los siguientes casos, o sea, es decir, había 3 en los que era procedente el veto, varios, y ¿saben por qué al final decidí no darla por buena, aunque hay varios que la tienen mal? Porque vi que algunos lo tenían bien, ¿no? Entonces dije, bueno, que es probable que o le hayan atinado o sí se entendió esa parte. Dice aquí, algún dictamen de alguna comisión de alguna cámara. O sea, ¿qué es esto? Cuando hacen el proceso legislativo, se acuerdan que se van a las comisiones y las comisiones son chiquitas. O sea, recuerden ustedes que una comisión se puede componer de 10, de 15, de 20 diputados, ¿no? Entonces vamos a suponer que la comisión es de 20 diputados, se reúnen los diputados y dicen, es que este es mi dictamen. O sea, yo estoy diciendo que esta ley está muy bien, ¿no? Bueno, porque seguramente a lo mejor les conviene a ellos. Entonces, en ese caso, se dan cuenta que esa resolución no ha llegado hasta el Poder Legislativo, o sea, es decir, está adentro. Entonces, ese dictamen todavía no se puede vetar porque el presidente no se puede meter en las resoluciones que están al interior de las cámaras. Entonces, el presidente solamente va a intervenir hasta el momento en el que ya es definitivamente una resolución, ¿no? O sea, es decir, el Poder Legislativo ya lo está presentando para que siga este proceso legislativo. O sea, sería el acto que ya eh, concluye con esta revisión que se hace de la ley. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no puede ser la resolución, por ejemplo, afirmativa de alguna de las cámaras o el proyecto de alguna de las cámaras, que en ese caso, pues recuerden que cuando ya está votado, cuando ese dictamen ya está votado, cuando ya está presentada más bien la iniciativa, ya está votada y pasa a la otra cámara, ahí sí es cuando también puede ejercer veto el presidente. Porque, bueno, recuerden que esta es una figura que se utiliza para neutralizar a los poderes, o sea, es decir, para que el Ejecutivo neutralice al Legislativo, pero antes no puede porque mientras está en su funcionamiento interno, es como si le dijera, oye, ¿sabes qué? Estás gastando mucho en papelería. Esas cosas tampoco puede el presidente. ¿Qué es lo que sí puede? Bueno, cuando va a hacer, que ahí también hay otra confusión, quien presenta la iniciativa de ley en el caso de la cuenta pública y del presupuesto de egresos, bueno, ¿quién la presenta? Recuerden que yo les dije, la Secretaría de Hacienda es la que hace todo, o sea, la que hace el papeleo, la que reúne los documentos que se van a utilizar, dice, a ver, hace cuentas, ¿no? Lleva la contabilidad y al final dice, ¿sabes qué? Le dice al presidente, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que pedir para la ley de ingresos o para el presupuesto de egresos. Pero ¿quién lo presenta formalmente? El presidente de la República. No se confundan con que la Cámara de Diputados precisamente es la que va a revisar la cuenta pública, ¿no? O sea, es la que va a revisar también el presupuesto de egresos y la ley de ingresos primero. Pero la Cámara de Diputados no presenta la iniciativa, porque si no, eso significaría que la Cámara de Diputados hace las cuentas de todos, o sea, reúne esto, que recuerden que es la función de la Secretaría de Hacienda. Sé que es muy confuso porque sé que son muchos procesos, pero bueno, ya lo van a ir, ya lo van a ir viendo y lo más importante es que no se queden con eso. O sea, que nosotros continuemos precisamente en lo que sigue, ¿no? En lo del Poder Judicial, que no se atoren con estas cuestiones. También hay una pregunta que en general, pues como que no sé si todos tuvieron la misma idea, porque algunos eh, pusieron, por ejemplo, mmm, a ver, bueno, a ver, les voy a decir las funciones, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones? Decía, algunas de las funciones de él son la entrega de constancias. Bueno, ¿quién puede entregar constancias de mayoría? Recuerden que el único que puede calificar las elecciones, y eso es en todos los casos, es el Instituto Nacional Electoral. Cuando hablamos de colegios electorales o que los poderes intervienen como para suplir esa función, únicamente a la falta del presidente
Recuerden que el Congreso se vuelve colegio electoral, ¿no? Pero en esos casos son los únicos. ¿Qué otra? Me parece que hubo algunas confusiones. La de en México está permitida la reelección de, bueno, aunque nosotros todavía no vemos derecho constitucional local, cuando vimos a diputados y senadores les mencioné que además de ellos, los presidentes municipales perdón, pueden ser reelectos, ¿no? Entonces, bueno, ahí muchos pusieron muchas cosas. Por ejemplo, si solamente ponían presidente, pues el presidente no sé cuál, ¿no? El presidente de la Suprema Corte, el presidente de la República. Eso es muy importante para los abogados, poner todo completo. O sea, no podemos, en un escrito, ustedes nunca se pueden referir a la Constitución como la Constitución. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Bueno, yo lo pongo ahí abreviado, aunque incorrectamente probable. Posiblemente eso no lo haríamos en un escrito formal, ¿no? Lo pongo así, pues para que no ocupe toda la pregunta. Pero eh, no pueden ustedes hacer estas abreviaturas. Tampoco se pone art, siempre ponemos artículo, ¿no? Porque además es una falta de ortografía. Es una falta de ortografía no poner los nombres de la Suprema Corte, el presidente de la República, que recuerden que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos de acuerdo a la Constitución. Todos estos cargos que nosotros estamos viendo, que nosotros vimos en la primera parte, siempre van con mayúscula. A veces los abogados abusamos de las mayúsculas y a todo le ponemos mayúscula, ¿no? Comenzamos una palabra nueva y mayúscula y mayúscula. ¿Cuándo son mayúsculas? Cuando son sujetos, ¿no? Recuerden estas cuestiones de sujeto, verbo, predicado. Entonces, si el sujeto está precedido de un artículo, bueno, el artículo irá en mayúsculas solamente si inicia la frase, ¿no? Esas cosas son muy importantes. No crean que escribir no es importante, ¿no? Dentro de la teoría constitucional vemos que cómo se escribe es una función vital para los abogados, ¿no? Porque muchas veces, si no escribimos bien, no se entiende lo que estamos diciendo y entonces, bueno, ahí viene un problema. ¿Qué otra? Bueno, en la del presidente de la República puede pedir licencias. La verdad es que ahí no hubo tanta confusión. La mayoría sí recordó. Así es, Ana Laura. Solamente los presidentes, a lo mejor algunas se me fue y se las puse bien, ¿eh? Pero si fue así, pueden decirme y se las pongo mal, porque el presidente de la República pues nunca puede ser reelecto, pero los presidentes municipales sí. Ahí ya les decía que hay muchos casicazgos también, ¿no? Que va en contra del espíritu de la Constitución, pero la Constitución se reformó el artículo 115, eso lo vamos a ver después, y ya se permite la reelección. Eh, Aunque tal vez esa pregunta se las debía haber hecho en la segunda parte, creo que fue sobre todo para recalcar la reelección de los diputados y de los senadores. ¿Qué otra? Bueno, la de la Constitución, esa creo que todos la tuvieron bien, igual que la del federalismo, los números de los diputados, de los senadores, esos más o menos algunas confusiones, pero me parece que no tantas. Entonces, en general, pues vi que solo había problemas con esta. Y con una que no sé por qué todos respondieron la misma, bueno, no la misma, algunos no, algunos fueron muy creativos y dije, ay, pues esa también quedaba, ¿no? En esto de, ajá, precisamente Alejandra, el examen que viene va a ser global, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte, porque es la más complicada del curso, porque esperaría que ya hubieran quedado claros los conceptos generales. Por lo menos vamos a ver lo más importante de ciudadanía, territorio, diputados y senadores, ¿no? Presidente de la República. O sea, vamos a ver esos temas, lo más importante. Entonces, para que de cualquier forma lo recapaciten, o sea, vean las respuestas que pudieron haber tenido mal. Y si me equivoqué en alguna, o sea, si ustedes consideran que alguna está bien, también pueden decirme, ¿eh? Siempre Siempre me gusta eso porque me parece de las cosas más importantes en nuestra formación de abogados, ¿no? Que eh, pues que no demos por hecho nada, sino que muchas veces pues hagamos un análisis profundo y muchas veces yo también la verdad es que digo, ay, tiene razón, ¿no? Me dicen, es que esta también quedaría por esto y esto.
Digo, bueno, más o menos, pero pues tiene razón, además tiene un buen argumento. Entonces, eso siempre es importante. Aunque bueno, en estas preguntas pues no hay mucho de dónde debatir, más bien son un poco cuadradas, ¿no? En otra que les decía que me sorprendió que todos contestaran, aunque muchos contestaran lo mismo, era la del territorio, porque dice, en México, bueno, el espacio comprendido dentro de los tratados internacionales es el espacio tal, ¿no? Y bueno, algunos, o sea, la respuesta que yo tenía en mente, claro, era el espacio aéreo, ¿no? Y algunos me contestaron, por ejemplo, esto del mar territorial, de esta superficie, sobre todo el mar, ¿no? Hay una respuesta algunos muy larga, pero me parece que ahí sí era fundamentado, ¿no? Cuando el derecho internacional, cuando la Constitución considera el derecho internacional, solamente en el artículo 42 dice que cuando se trata del espacio aéreo y del mar, ¿no? ¿Se acuerdan que el mar bueno, o sea, obviamente está definida la plataforma, está definidos como que esta parte de los zócalos, las islas, o sea, todo eso está constitucionalmente definido. Pero sí señala la Constitución que esta parte, precisamente, recuerden, ¿no? Eh, sería también marcada por el derecho internacional. Yo les dije que el tratado relacionado con esto, pues es el de la Convemar, ¿no? Porque yo tenía en mente la fracción quinta del artículo 42. Por eso se las puse mal a la mayoría, que les digo que me sorprendió que la mayoría puso ahí territorio. Yo dije, pues ni queda. Pero bueno, dice ahí, el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Esa es la que yo tenía en mente. Pero también algunas personas, bueno, algún par de personas, que no recuerdo quiénes eran, y ustedes saben quiénes son, las aguas de los mares territoriales en la extensión que determine y fije el derecho internacional y las marítimas interiores. Bueno, entonces aquí, cuando me pusieron el mar territorial en la extensión y términos que fije el derecho internacional, dije, pues sí, tienen toda la razón, ¿no? Yo tenía en mente el espacio aéreo, porque es más, pues, no sé, bueno, en ese momento lo pensé, ¿no? Pero bueno, los que me dijeron las aguas y mares territoriales también estaban bien. El mar territorial, ¿por qué no las partes integrantes de la federación? Porque, bueno, esas son 32 y están muy definidas, ¿no? ¿Por qué no las islas, cayos y arrecifes? Porque también ahí están bien definidos y los tenemos en mapas señalados. ¿Por qué no el de las islas de Guadalupe y Revillagigedo? Bueno, porque ahí básicamente son dos y que están situadas en el Océano Pacífico. La plataforma continental, los zócalos submarinos, las islas también están definidos. Eh, bueno, sí, es que mira, la zona económica exclusiva, no me acuerdo, Alejandra, a ver, voy a revisarlo, pero ve que aquí también está plataforma continental, zócalos submarinos, ¿pero qué pusiste? ¿Qué me dijiste que pusiste, Alejandra? Pero zona económica exclusiva. Bueno, es que la zona económica exclusiva, ¿se acuerdan que es la que antecede precisamente a las aguas, al mar? ¿Se acuerdan que esa es de 200 leguas, ¿no? Esa es la medida. Entonces, esa todavía está definida, pero más allá es donde ya entra el derecho internacional. A ver, voy a revisarla, Alejandra. No me acuerdo exactamente qué pusiste. A ver, déjame revisarla. Este, pero si pusiste así exactamente, bueno, ese sí está definido, ¿eh? En el artículo 48, no precisamente en el 42, sino en el 48, ¿no? Aquí dice islas, cayos, arrecifes, mares adyacentes que pertenezcan al territorio, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos, arrecifes, los mares. El mar territorial, ese es al que yo me refiero, ¿no? Que es el que está enseguida de la plataforma continental. Las aguas marítimas interiores,
ese quiere decir, bueno, pues los ríos básicamente, ¿no? El espacio situado sobre el territorio nacional dependerá directamente del gobierno de la federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados. Eso es básicamente lo que dice. Eso, a lo mejor eso también estaba confuso, por eso hubo ahí algunas confusiones. No sé si tengan alguna otra duda. Eso me pareció como en general las... sí, Stephanie. Ah, profesora, yo tenía dudas sobre qué era la zona Conavio. Bueno, no me acordaba qué era. Es que no es, es que esa la puse tramposamente porque dije, bueno, si ven la presentación, cuando están precisamente las zonas en las que está dividida, de acuerdo a este artículo 42, yo les puse ahí varias, ¿se acuerdan? En la presentación, bueno, por lo menos en la presentación que yo hice, les estaba partes integrantes de la federación, zócalos, islas, y hasta abajo decía zona Conavio, pero eso nada más era para decirles que había una zona que, bueno, más bien que vieran el mapa de Conavio. Entonces, bueno, una respuesta de las que son confusas, pues por en caso de que no solo estén viendo la presentación, ¿no? Bueno, pero lo malo es que algunos sí la pusieron. Entonces, esa zona Conavio, bueno, les digo que si la ven en la presentación, salen dice partes integrantes de la federación en la presentación y salen como los circulitos, ¿no? Y hasta abajo viene esa zona Conavio. Pues bueno, si ponían la presentación cuando estaban haciendo el examen, pues se iban a decir, es esa de zona. Era una confusa, Stephanie, pero en realidad solamente se las puse y les dije, si tienen curiosidad, vean, vean esta página de Conavio. Eso creo que es lo que dice la presentación, ¿no? Conavio. Es una página en donde pueden ver, por ejemplo, las zonas que están protegidas. Es otra categoría jurídica. En las áreas naturales protegidas tienen varias categorías a su vez. O sea, están en reservas ecológicas, parques nacionales, y todas estas, bueno, son zonas en donde hay, por ejemplo, especies endémicas que, o sea, es decir, que no hay en otro lugar o que nacieron ahí y que es muy importante conservar. Entonces, por eso Conavio hace un registro, la Comisión Nacional de Biodiversidad, esa es la Conavio, hace un registro de las especies que están en el territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dan ahí a Yucatán, ¿no? Pues probablemente hay una zona del jaguar y ahí dice que el jaguar es el que está protegido o es una especie en peligro de extinción, ¿no? Si le dan a la parte del norte, donde está la, la, la reserva de la biosfera, la de Baja California, pues ahí les da, pues que hay tantas especies, ¿no? Que la vaquita marina es una especie en peligro de extinción o extinta, creo que ya de hecho ya está considerada extinta, y así, o sea, así sucesivamente. Esa es la respuesta, Stephanie. Solo era un distractor. Ah, ok, gracias. Es que tenía la duda porque no sabía qué era. Sí, esa era. Bueno, pero les digo, solamente era un distractor, ¿no? Como se le dice. Es muy importante que, bueno, muy bien, dice Ana Laura, cuando se quiera adquirir otra nacionalidad, ¿se puede renunciar a una? Sí, en ese caso, sí, Ana Laura, pero solamente en el caso de la naturalización, no de la nacionalidad, ¿no? O sea, es decir, si tú eres de nacionalidad mexicana, no puedes renunciar a esa porque es de nacimiento. Si la adquiriste, sí, pero hay una pregunta que dice que si puedes renunciar a la ciudadanía. Es que la ciudadanía no renuncias, o sea, es algo que ejerces o no ejerces, o bien que se interrumpe por resolución judicial. ¿Cuándo era resolución judicial? Cuando yo les decía que si te atrapaban por un delito, en ese momento el juez determina que vas a estar privado de la libertad. En ese momento se suspenden tus derechos políticos sociales. Esa es una de las cuestiones que viene aparejada a la pérdida de la libertad. Entonces, por eso es por resolución judicial, ¿no? Porque se acuerdan que yo les decía, si haces algo indebido, pues te van a procesar y esa es la forma en la que formalmente se pierde la ciudadanía. O sea, no es que nosotros, no se pierde porque hay ahí algunas confusiones. Si, por ejemplo, nosotros vamos
si nosotros no vamos a votar, ¿no? Por ejemplo, ustedes no dicen, yo no voy a votar el 6 de junio. Bueno, entonces lo que pasa ahí es que desafortunadamente no están renunciando a la ciudadanía, ¿no? Simplemente no están ejerciendo sus derechos y obligaciones también, pero no se pierde la ciudadanía por renuncia. Sí se puede perder entonces la nacionalidad cuando renunciamos a ella. Ahí hay algunas confusiones, ¿no? A la hora de ponerlo en el examen surge la confusión de si la ciudadanía, les decía ayer, no sé, les decía en la clase que también no se confundieran, que la ciudadanía se adquiere a los 18 años forzosamente. Entonces no nacemos siendo ciudadanos mexicanos. Adquirimos la calidad de ciudadanos mexicanos una vez que tenemos 18 años y que residimos en el país. Entonces eso también era importante. ¿Sí, Ana Laura? O bueno, si tienes alguna duda de eso, ahorita me dices. Sí, María Fernanda y Yarim. Bueno, María Fernanda primero y después Yarim, por favor. No, bueno, yo quería nada más comentar lo que ya había dicho, que sí había puesto como una pregunta así medio confusa, pero sí, era de lo de la nacionalidad que se adquiere perdón, la ciudadanía que se adquiría a los 18 años. Sí, sí, sí. Y sí confundió a algunos, ¿verdad? Tal vez me pasé confusión, ¿eh? Pero me parecía importante para que el examen no lo hagan tampoco sin pensarlo, ¿no? Porque el examen no está complicado, creo. Bueno, o sea, teniendo como todo, bueno, también es que son muchas cosas, yo sé, pero no está tan complicado, lo que pasa es que está confuso. Entonces, léanlo muy bien porque muchas de las respuestas parecen obvias, pero pues son confusas, ¿no? Por eso, precisamente. Eh, Otra que también pues era más o menos común era esta de cuáles partes integran el territorio, de acuerdo con el artículo 42, cuáles son las partes integrantes del territorio, tales, excepto por, y bueno, y ese excepto por siempre es confuso, pero léanle bien la pregunta para que ahí se den cuenta, ¿no? También me decían, es que todas son correctas. No, léanlas bien, ¿no? Les decía, léanlas bien, no todas son correctas, pero bueno, espero que haya servido este ejercicio. Al final, pues lo importante es que les sirva, ¿no? Sí, Yarim, Profesora, mande. yo iba a preguntar, porque, bueno, de una de las preguntas, o no sé, según yo, sí le pasó a mis compañeros, pero a lo mejor yo leí mal o no sé, pero parecía que cuando, pues cuando subía al poder el presidente o algo así, y que era la fecha 1 de diciembre, y sí recordaba que era esa fecha, Ujú. pero no aparecía la opción. Entonces la más cercana, pues yo dije, bueno, 1 de septiembre, porque es la única que tiene primero y aparte las otras en otras fechas, ¿no? O enero, no me acuerdo muy bien qué fechas Sí, había. sí, sí. Entonces, no sé si solo fue de a mí, y ahorita que estaba viendo el examen, cuáles estaban mal y así, la respuesta correcta sí me parece 1 de diciembre, pero no estaba para seleccionarla cuando fue el examen. Ujú. Sí, tienes toda la razón, Yarim. En esa, Igual entré en confusión advirtió. en esa. Sí, me advirtió, ¿quién me advirtió? ¿Stephanie? O no me acuerdo quién me dijo, me mandó un mensaje y me dijo, esta respuesta no está la respuesta correcta. Y ya la vi y dije, ay, tienes toda la razón. Y yo le dije en ese momento, pon, por favor, 31 de diciembre y yo esa la voy a corregir. Le dije, de todos modos, esa se la voy a poner a todos bien, porque me equivoqué. Entonces, a pesar de que, bueno, ya le había dicho que pues era el 1 de diciembre, ¿no? En ese momento me dijo, no está el 1 de diciembre, y le dije, bueno, pon 31 de diciembre y yo lo voy a corregir, ahí seguramente se me fue el 3, ¿no? Entonces, esas se las puse bien a todos, Yarim, según yo, cuando la revisé, pero si alguien la tiene y la tiene mal, me dice también, por favor. ¿Te la puse mal, Yarim? Sí, sí, profesora, pero, o sea, sí tenía la duda de, dije, ay, entonces yo habré leído mal y sí estaba la respuesta correcta. No, no, no. Tenías toda la razón, no estaba la respuesta correcta. Pero a algunos ya les salió la respuesta correcta porque en ese momento, o sea, eran apenas unos minutos después, no me acuerdo quién me mandó mensaje, y le dije, pues ahorita la corrijo,
para que a los demás ya les salga. Dije, bueno, pero de todos modos es posible que ya todos lo hayan contestado, ¿no? Entonces, de todos modos, se las pongo bien a todos y a todos se las puse bien, precisamente. Pero sí, era uno, precisamente, es que ahí me equivoqué. Me confundí entre el 1 de septiembre y 1 de diciembre y bueno, esas cosas que ustedes no deberían de pasarles. Y ahí fue en donde estuvo la confusión. Pero si alguno de ustedes la tiene así, por favor dígame, ¿no? Eh, mm, esa no deberían tenerla mal. Pero sí, qué bueno que me dices. Esa ya se me había olvidado. Decía 31 de octubre, 31 de diciembre, 1 de septiembre y 1 de enero, ¿no? Sí. Sí, sí eras Stephanie, ¿verdad? Gracias por haberme aclarado en Sí. ese momento, ya la corregí. Ya la corregí en ese momento y algunos, bueno, debió haberles salido bien, pero sí, efectivamente, como dice Yarim, a algunos les salió mal. Entonces, esa me equivoqué y en la de que estaban dos, bueno, ahí también dije, bueno, no quedaba ninguna respuesta, ya ven que decía legislativas, ejecutivas, policíacas, y ahí puse dos preguntas. Bueno, la primera no era una pregunta, ¿no? La primera, yo creo que la había eliminado porque la pregunta después ya no me gustó. Dije, no, está muy, está como mal la pregunta. Era la de que si alguien podía, ¿no? Porque es que me había quedado mal la pregunta porque decía, ¿puede no sé quién hacer tal cosa? Y entonces la segunda parte de la pregunta, que era, bueno, era la pregunta, la que correspondía a las respuestas, decía qué tipo de facultades, el poder legislativo ejerce las siguientes facultades, excepto por y la respuesta correcta era policíacas, ¿no? Porque no, pues no ejerce, esa no es una facultad. Entonces, varios, pues en esa la tuvieron mal y también dije, bueno, puede ser una confusión, entonces ahí acepto que me equivoqué. En esas dos que me equivoqué, se las puse bien a todos a pesar de lo que hubieran podido colocar, pues precisamente por esto, ¿no? Como bien señala Yarim, puede ser que en la hora dices, ay, esta no queda ninguna, ¿cuál pongo? En caso de que pase eso, pues también me dicen, ¿no? Eso es importante. Mm, es que a la hora de luego hacer los exámenes, yo lo copio, lo pego y luego, aunque lo reviso, o sea, aunque hago una vez un examen, pues no me salen todas las preguntas, porque el banco de preguntas es de 80, entonces solamente me salen 40, ahí las voy revisando, pero las otras que no me salieron, a veces no vuelvo a hacer el examen, ¿no? Dos veces. Entonces, sí es importante verlo. Bueno, también voy a revisarlo más cuando lo copie y lo pegue, que luego lo hago muy rápido. Entonces, eso sería básicamente el repaso. No sé si tengan alguna otra pregunta o si les haya quedado alguna otra duda. Si tienen algún otro comentario o si no les queda claro alguna cuestión, también me dicen. Es importante detectar estos errores, ¿no? Que también los errores pueden ser míos. Y bueno, y en caso de que haya tenido alguna intención, precisamente como esta, ¿no? Como hacerlos reflexionar, que les quede claro que la ciudadanía no es lo mismo que, que la nacionalidad y que además la ciudadanía pues es una condición, digamos, es una condición que está en la Constitución, pero que muchas veces también se confunde con la posibilidad de ejercer ciertas obligaciones que son de la nacionalidad, como cuáles, bueno, es obligatorio cuando eres de la nacionalidad mexicana pagar tus impuestos, eh, ser parte de o hacer tu servicio militar en caso de guerra, solamente en caso de guerra, ahí sí presentarte para las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque en ese caso, pues imagínense, en caso de guerra, llamarían a todos los que hicieron su servicio militar, ¿no? Esa es la consecuencia del servicio militar. Y la otra, pues es que si tienes hijos, tienes que llevarlos a la escuela. Esas son las 4 obligaciones de la nacionalidad mexicana.
¿Cuál es una obligación? ¿Cuáles son las obligaciones de los ciudadanos? Bueno, pues esas son las que tienen que ver con las cuestiones políticas, con las cuestiones de elección sobre todo, ¿no? Pues que votar, ser votado, tener una credencial de elector, o sea, son obligaciones y derechos, tanto obligaciones como derechos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las obligaciones como parte de la nacionalidad son más estrictas, o sea, están en la Constitución, pero también están en otras leyes secundarias. En el caso, por ejemplo, había una pregunta que decía, ¿cuáles son las obligaciones de los mexicanos? Hay uno que decía alistarse al ejército. Pues no, o sea, no debe haber confusión. Una cuestión es que nosotros queramos ser de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que queramos ser de la Guardia Nacional, del Ejército, y ahí pues hacemos un examen, tratamos de alistarnos. Pero en el caso de las obligaciones como mexicanos, recuerden, solamente es hacer el servicio militar, esa sería nuestra obligación, o bien en el caso de que haya guerra, pues servir en la guerra. Pero eso no significa que todos tengan que alistarse al ejército, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, piensen bien las respuestas. La verdad es que no tiene que ser tan complicado. De hecho, pudieran contestarlo, yo creo que, eh, pues haciendo un estudio, no tan, o sea, no aprendiéndose todo de memoria, pero más bien mi intención es que sean un poco más reflexivos, ¿no? Acerca de lo que se les pregunta. ¿Por qué? Bueno, pues porque a su examen, al que cuando ustedes terminen la carrera, va a ser de este tipo, va a ser de este tipo de gel, ¿no? Y recuerden que sobre todo está en identificar, sí, o sea, en tener los conocimientos, pero en caso de que muchas veces no estamos muy claros del conocimiento, pues también la pregunta muchas veces contiene la respuesta, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que quiero decir. Si nosotros más o menos tenemos la idea de la respuesta, pero ya leyéndola bien, pues ya decimos, ah, esta es la que es totalmente la que queda, ¿no? Algo así como analizar bien la pregunta también sería importante. Bueno, ahorita me dicen si tienen alguna otra duda, pregunta o sugerencias también son aceptadas en esta democracia de los exámenes. Ah, no, pero esa no es democracia. Entonces, bueno, ¿qué se nos queda de repaso? También les voy a comentar un poco del Ejecutivo Federal. Esto ya lo vimos en lo vimos en la presentación de las relaciones exteriores, o sea, es decir, de los tratados internacionales. Dice Ana Laura, en el de la mayoría relativa hablaba de un 3%. Ah, bueno, no era en el de para presentar iniciativas. Recuerden que es el 0.03% del padrón electoral, pero ese me suena al 3%, no me acuerdo. Que no vengan tan confusos. Ay, lo siento, Alejandro. Hablaba de un 3%. Creo que es esa, Ana Laura. Es que el 3% es para presentar iniciativas, pero recuerden que ese es para presentar iniciativas. Es que esa no me acuerdo en dónde era, pero creo que ya sé cuál dices, Ana Laura. La voy a buscar. Ahorita te digo. ¿Se puede ausentar el presidente? Yo les dije que había varias causas, ¿no? Bueno, imagínense que el presidente se quiere ir de vacaciones, se va 7 días. Les dije, ¿tiene que pedirle permiso a alguien? Pues no. El presidente se ausenta 60 días, ¿le tiene que pedir permiso a alguien? Pues puede solicitarlo, ¿no? Puede solicitar una licencia precisamente. Esa era la parte de las preguntas abiertas, esa casi todos la tuvieron bien, pero sí son 60 días. En ese caso, en el caso de los 60 días, ¿quién se hace cargo del Ejecutivo? Recuerden que se hace cargo la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, en este caso la secretaria. Pero sí que el ICI se puede ausentar. En caso de que se ausente por más de 60 días, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya sí entran estas figuras, ¿no? Presidente interino o presidente sustituto. No sé, en caso de más de 60 días. ¿Cuál otra? Eric. En los días en que se le dan vacaciones al presidente de la República eran 60, es que yo me fui con el artículo 88, que se le da 7 días al año. Es que en ese caso, Eric, no tiene que pedirlo el presidente. O sea, dice ahí que se puede ausentar hasta por 7 días, ¿no? Sin que tenga que decirle a nadie. O sea, si quiere se desaparece y no le dice. La verdad es que eso no pasa, ¿no? El presidente siempre avisa, pero en ese caso, pues son los 7 días
de que no tiene que hacerlo, o sea, no tiene que, no necesita cubrirlo la Secretaría de Gobernación. En el caso de que se ausentara, de que pida licencia, de que se cumplan estos 60 días, entonces sí es necesario que lo supla la Secretaría de Gobernación. Era para las elecciones del Congreso de la Unión. Ay, no me acuerdo de esa bien, Ana Laura, pero las elecciones del Congreso de la Unión, ¿quién las hace? Bueno, pues las hace igual que todas las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? El Congreso de la Unión es un órgano ya, bueno, ya vimos bicameral, se le entregan las constancias de mayoría, pero no recuerdo bien esa, Ana Laura, la voy a buscar ahorita y ahorita te digo, porque puede ser la confusión, ¿no? O si la tienes ahí, me la puedes leer, está bien, y ya la recuerdo. ¿Le leo? Sí, por favor. Es que decía qué significa el principio de mayoría relativa para la elección del Congreso de la Unión. Y ahí usted nos había hablado de los porcentajes. Entonces venía una opción donde decía que los ciudadanos eligen por voto directo a su representante. Y venía otra también que nos decía que solo los partidos con más del 3% de la votación anterior participan en esta elección. Y no sé, ahí es como un poquito lógico porque habla de un porcentaje mayor. Entonces, si también se confunde por la pregunta, bueno, la respuesta que dice que los ciudadanos eligen por voto directo a su representante, pero entonces si eligen por voto directo, hace un porcentaje de mayoría relativa y es ahí donde encuadra más o menos el 3%, que son los que tienen más. Entonces, Bueno, ya dijiste más o menos, porque ¿qué es la mayoría relativa? ¿Qué significa el principio de mayoría relativa, Ana Laura? Por ejemplo, nos decía de los diputados que están divididos en 300 y 200. Entonces, en la mayoría, pues ya son los 300. Exacto. Pero ahí Mayoría sí me relativa. Mayoría relativa siempre va a ser entonces que tú eliges a tus representantes directamente, ¿no? Eso siempre es mayoría relativa. ¿Verdad? Ok, entonces no entran porcentajes ahí para tener claro y porque ya me ando confundiendo. No, los porcentajes en dónde entran. Bueno, este 3% era, bueno, es el que señala, es que es el 0.03% es para las iniciativas, ¿no? Y es de la lista nominal. El 0.3% de la votación total, el 3%, perdón, de la votación total, recuerden que es para que los partidos políticos no pierdan su registro. ¿Se acuerdan que decía esto la Constitución? Entonces, ¿esto qué significa? Si vemos las listas de representación proporcional, que es el otro principio, bueno, en el caso de los diputados hay la mayoría relativa y la representación proporcional, ¿verdad? La mayoría relativa significa siempre que nosotros elegimos a esa persona. O sea, vamos, depositamos el voto y él gana, a lo mejor esa persona gana por el 51%. Ahí ya es mayoría relativa porque lo elegimos y tiene la mayoría, aunque sea por un voto, tiene la mayoría. En el caso de la representación proporcional, entonces, esa representación proporcional, ¿se acuerdan que les decía? Es una cosa complicada la que vimos ahí, cómo explicaba los cocientes, la votación total, los porcentajes, las listas de candidatos, ¿no? Estas listas que entregan los partidos políticos. Pero al final, esa representación proporcional es la que tiene porcentajes dentro de esa votación, ¿no? O sea, yo les dije, eso no va a venir en el examen, no venía en el examen, ¿no? Lo que venía sí es, ¿qué significa mayoría relativa? Que yo elijo a esa persona. O sea, que es mayoría, ¿por qué? ¿Por qué es mayoría? Bueno, porque todos vamos a votar y la mayoría, aunque sean 50 más 1, elige a esa persona. Eso también me recuerda que había otra, que en esa también hubo algunas confusiones, porque no es 50% más uno de los presentes. Porque bueno, eso pensé que sí lo había dejado claro cuando les había dicho, cuando habíamos hecho cuentas y les decía, 250 más 1, ¿cuánto es? 251, ¿no? Ese es el 50% más 1 del quórum que se necesita en los diputados. O sea, no es el de los presentes,
es el de los diputados. Entonces, bueno, esa era una pregunta. También estaba confusa, ¿no? Porque todos eran 50% más uno de quiénes, de los totales, de los presentes, y yo entiendo que está difícil esa. Pero en este caso, Ana Laura, sí no debe haber confusión. El principio de mayoría relativa significa elegir a tus autoridades. Y el principio de la representación proporcional significa que esos diputados los van a meter de acuerdo a los resultados que hubo en la elección. Eso significa que si de estos 200 representantes, de estos 300, perdón, diputados de mayoría relativa, vamos a suponer que cada partido político de los que son tres, bueno, de los grandes, ¿no? De el PRI, el PAN y Morena, que esos tres partidos tuvieron 100 cada uno, ¿no? Bueno, para hacerlo fácil. Cada uno de esos tuvieron 100. Entonces, en la representación proporcional, no necesariamente solamente van a ser esos tres que tuvieron diputados. También van a ser los otros partidos que obtienen el 3%. Ahí es de donde a los partidos les conviene, porque en esos 200 van a tener forzosamente que meter a gente del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del Partido ese de no sé cómo Ciudadano, o los partidos que sean esos chiquitos, ahí es en donde van a entrar sus diputados. ¿Sí me explico, Ana Laura? Porque ellos difícilmente ganan. Entonces, se supone que este principio de representación proporcional es para que las minorías también estén representadas. O sea, imagínense que el Partido Verde efectivamente fuera un partido ecologista. Bueno, pues ahí estarían representados precisamente los ecologistas, ¿no? Entonces, que a lo mejor es una minoría, pero de todos modos quiere representación en la Cámara. Entonces, solamente sería de esta forma como tendría acceso. ¿Sí, sí me explicó, Ana Laura? Ok, bueno, entonces los porcentajes solo serán para la representación proporcional y la mayoría relativa será como quien dice el voto directo, ¿no? Ajá. Ese sí, nada más cuentan los votos, ya ven que cuentan en las casillas y dicen, ay, aquí tuvo 300 votos ese candidato y el otro tuvo 299. Ay, bueno, pues ni modo, ¿no? En esta casilla ganó este. Pero recuerden que también, bueno, no se confundan. Entonces, ¿cuál es la votación que se cuenta? Pues la de todo el distrito. ¿Se acuerdan que están divididos en distritos? 300 distritos para ser exactos, ¿no? Los senadores, mientras los senadores están divididos, ahí sí, en 60, o sea, ellos tienen 64, que son bajo este principio de representación proporcional. ¿Sí me explico un poco más, Ana Laura? Sí, bueno, ya sé que esto está bien complicado, yo lo sé, es un dolor de cabeza. Les dije que constitucional era difícil, pero van a ver que sabiendo constitucional no van a tener ningún problema en la vida de abogados. Sí, María Fernanda. Bueno, es que ahorita mencionó una pregunta que te pregunta, bueno, 50 más 1. Entonces yo entré en confusión porque decía 50% más 1 de los que están en ese momento o 50% más 1 de los que conformaban eso del quórum. Entonces ahí como que sí entré un poquito en confusión. Sí, yo pensé que había quedado esa clara, a lo mejor también estaba muy confusa, pero recuerden que yo les había dicho que el total del quórum era 250, o sea, bueno, diputados son 500, ¿no? Entonces ahí eran 250 más uno. Eso significa que son 251 diputados. ¿Por qué está establecido así el quórum? Pues porque recuerden que es y que ya no metí bueno, ya no metí esto de mayoría absoluta, que también no, eso está todavía más confuso, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante del quórum? Pues ver qué es lo que están votando. Bueno, a ver, déjenme revisar esa, la voy a valorar, a ver si vale la pena dárselas a todos por buena, probablemente, ¿no? Pero no se confundan. 250 más 1 son 251, les decía, ¿no? En la clase. Diputados entonces tienen mayoría precisamente cuando tienen 251, perdón, tienen quórum cuando tienen 251, ya esto me estoy confundiendo con. Y en el caso de los senadores, pues ustedes pensarán, son 128 senadores. Yo les decía, bueno, ¿cuánto es? Son 64, ¿no? La mitad.
64 más 1 son 65. Entonces, en ese caso son 65 y 251, lo que se requiere de quórum. ¿Por qué así? Imagínense que a la sesión solamente van 30 diputados. Bueno, ¿por qué es así, no? Que eso lo veíamos en su momento. A lo mejor eso tampoco quedó muy claro. ¿Por qué es así? Bueno, imagínense que solamente van 30 diputados a la sesión. Y de esos 30 diputados, ¿cuánto sería quórum? 16, ¿no? Entonces, perdón, de esos entonces, ¿cuál sería el quórum precisamente? Pues ellos no representan el quórum, ¿no? Por eso no puede ser del total de los presentes. No sé si me estoy explicando, María Fernanda. ¿Qué es el quórum o cuál es el espíritu del quórum? Eso es lo que quiero dejar en claro. El espíritu del quórum es que sean por lo menos una minoría que es representativa, ¿no? O sea, es decir, un número que es representativo para tomar una decisión. ¿Sí me explico, María Fernanda? Sí, bueno, o sea, eso sí me quedó muy claro, pero nada más, o sea, yo sabía que era 50 más 1 porque me acuerdo muy bien que nos dijo, pero le digo que cuando entré en confusión era que decía 50 más 1 y tenía dos opciones, entonces ahí cuando me confundí un poquito. Sí, sí, sí. Sí, pero no puede ser de los presentes, ¿no? Porque entonces, ¿cuál sería el objeto del quórum? No sé si, a ver si trato de ser un poco más clara. Imagínense que nosotros somos un cuerpo colegiado y decimos, bueno, el quórum somos 31 personas y el quórum son 16. Entonces, pero imagínense que decimos, no, pues el quórum es solamente de los presentes, entonces en este día venimos 10 y entonces decimos, bueno, el quórum entonces sería el 50% más 1 de los presentes, que serían 6, y eso les parecería quórum. No sé si me explico, solamente somos los que estamos presentes, entonces ya ahí no hay una lógica de que haya una representación mínima. En cambio, si ponemos un quórum anticipadamente y sabemos que por lo menos son 16 personas, bueno, ya si van las 16 decimos, bueno, ya ni modo. Pero eso es algo diferente, a lo mejor en eso la confusión, María Fernanda, es algo diferente de cuando decimos que se hagan las votaciones. O sea, ¿sí me explico? Las votaciones son, cuando nosotros, pues ahí sí, ¿no? Estamos 10 personas y decimos, bueno, ¿cuánto es mayoría? 6. Ahí queda muy claro. Los otros no vinieron, pues porque no les interesó, porque ya ni modo, ¿no? Pero en el caso de los diputados, pues que es una función que repercute en todo el país, es necesario que además haya quórum, o sea, es necesario que además haya un número determinado de personas para que tomen esa decisión, porque si no, imagínense, pues de 100 diputados, los otros 400 que no fueron, o el día que no van, se aprovechan los otros y dicen, hoy vamos a aprobar esa reforma que no querían para tratar o sea, que solo van los del PAN, ¿no? Imagínense un día de mala suerte que todos los de Morena se fueron a una convención, solamente van los del PAN y aprueban una ley porque ellos deciden que había quórum en ese momento, ¿no? Porque solamente son los que están presentes. Entonces, no, ahí se tendría que ser el quórum forzosamente el que ya está establecido, porque pues si no, todo mundo haría el quórum que necesita. No sé si me explico, María Fernanda. Por eso el quórum ya está establecido de antemano. Yo les decía, son o 251, bueno, en eso pensé que había sido más clara en lo de los 500, porque es más fácil de aprenderse. El quórum siempre son 251. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya los que vayan, pues votarán. Es algo diferente, recuerden, el voto, precisamente el voto mayoritario, ¿no? A lo que le llamamos mayoría calificada o mayoría absoluta. Eso es algo diferente. A lo mejor en eso viene la confusión, María Fernanda, que también lo vimos, la mayoría calificada y la mayoría absoluta, que la mayoría precisamente o calificada o relativa, como se le llama en las decisiones. La mayoría relativa es cuando yo les decía, pues a lo mejor de los 10 hay 3, 3 y 3, ¿no? Y al final dicen, a ver tú, necesitamos un 4 para que sea mayoría. Bueno, ahí es una mayoría, pero no es una mayoría súper aplastante, ¿no? Sí, sí, Elizabeth, está muy bien. De todos modos, ya terminamos la clase en unos minutos. No sé si ya queda un poco más claro, María Fernanda. A ver, luego, ¿cómo podemos hacer esto? Fíjense que ya estuve pensando, ¿cómo hacemos para aprendernos de memoria el Poder Judicial de la Federación?
Ajá, precisamente, así como lo habíamos visto, Ana Laura. O sea, quórum significa, y piénselo un poco, es el número mínimo de miembros que requiere un cuerpo colegiado para tomar una decisión. ¿Qué significa eso? Que anticipadamente ya hemos dicho cuánto va a ser el quórum. Entonces, por eso, sí está confusa, ¿verdad, María Fernanda? Pero si lo piensas, ya se debería de solucionar esa cuestión. Sí, profesora. Bueno, yo creo que me hizo falta un poquito más analizarla, pero sí, gracias. Pues todo nuestro análisis, a lo mejor les digo, a lo mejor sí me pasé en confusión. Bueno, les prometo que voy a hacer un examen más, más enfocado, ¿no? No tan complicado a lo mejor, pero, pero es constitucional, no puedes, no puede ser tampoco tan de otra forma, ¿no? Tienen que estudiarlo mucho. Pero bueno, más bien estudiaremos más, ese será mi compromiso. De todos modos, a todos les ha ido bien en general, ¿no? Si alguien tiene, les digo, todavía duda, pues me dice. Vamos a ver rápidamente el ejecutivo ya para que puedan ir, porque no sé si todavía tengan examen, para que puedan ir a hacer su examen o estudiar un poco. Las facultades de nombramiento, les decía que el presidente de la República es el único que puede designar al secretario de Gobernación. Esto es muy importante. Ajá, qué bueno, Stephanie. Sí debimos haber hecho un poco más de repaso, ¿no? A lo mejor la próxima, otras 2 sesiones extra. Porque, bueno, además, ¿por qué en constitucional o por qué, insisto tanto? Pues porque yo sé que es muy complicado. Constitucional tiene todas las materias ahí, todas las que van a ver en la carrera, ¿no? Y entonces es un montón de cosas que se tienen que aprender así muy rápido, que también esa es una cuestión, pues son 4 meses, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poco más de esfuerzo para que a todos les vaya muy bien en la materia. ¿Cuáles son las facultades de nombramiento? Bueno, y para que aprendan además, las facultades de nombramiento, ya les decía, pues son básicamente las que tienen que ver con su gabinete, que esas son las de designación libre. Hay otras que son de ratificación del legislativo, que también ya las vimos en su momento y todavía las vamos a ver después, porque vamos a ver al Poder Judicial de la Federación, con propuesta del legislativo y de libre supletoria, o sea, es decir, que pueden suplirlos. Por disposición constitucional, pues ya vimos que pueden nombrar a sus secretarios, o sea, es decir, ellos nombrarían a su personal, a sus empleados, ¿no? Entonces, de esta forma, a su gabinete, vamos a decirle, bueno, no a sus empleados, a sus colaboradores directos, a su gente de confianza. Entonces, el presidente, pues muchas veces también requiere para designar a algunos secretarios de Estado la ratificación del legislativo, ¿no? Como es el caso del secretario de Seguridad. En estos casos en los que son con la participación del legislativo, pues, ¿qué es lo que veíamos? Que el Senado, yo les decía que el presidente dispone y el presidente propone y el Senado dispone. Es el caso de la terna para la Suprema Corte de Justicia. Pero aquí dice otro, que es la fracción cuarta y la fracción novena, nombrar con aprobación del Senado a los coroneles, además de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, los nombra él, pero los tiene que aprobar el Senado. Él también interviene en la designación del fiscal general de la República y en su remoción en caso de que no haga un buen papel, ¿no? Esto también puede ser buena idea, Ana Laura, que vayamos haciendo 5 preguntas de la clase, que serían las preguntas del libro, ¿no? Que más o menos ya habíamos visto. Un poco, un poco, sí, me parece buena sugerencia, Ana Laura. Bueno, estaba leyendo aquí sus mensajes, pero sí, sí me parece buena idea. De una vez, lo que voy a hacer es, el fin de semana voy a hacer el examen, el segundo examen, y para que podamos entonces tener ya las preguntas del cuestionario, de la guía, y las vamos haciendo con el libro, ¿no? Con el libro y con lo que vemos en la clase. Porque luego algunas cosas del libro yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ese es mi comentario, pero siempre les digo, ¿no? Porque considero que es distinto.
Bueno, y ya, si no, pues me van a decir, bueno, tú escribe tu libro. Entonces, eso voy a hacer. Intervenir en la designación del fiscal general de la República. Eso también será importante. El fiscal general de la República, también en su facultad reglamentaria. Recuerden que la facultad reglamentaria que está en el 89, fracción primera, significa que el presidente de la República hace leyes, que no se llaman leyes, se llaman reglamentos, ¿no? Bueno, no, entonces no le digamos leyes, porque si no luego hay confusiones. El presidente de la República hace reglamentos, pero esa es su facultad legislativa. O sea, es decir, el presidente también tiene las 3 facultades o el Ejecutivo tiene las 3 facultades. ¿Solamente el presidente hace reglamentos? No. También los secretarios tienen entre sus facultades la posibilidad de expedir reglamentos. Eso también es importante. Entonces, hay aquí distintas situaciones con las que específicamente se regula un reglamento. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues algunas cuestiones que son muy específicas. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, en el caso de, imagínense, hay una ley general de educación. Entonces, para que podamos saber cómo se tiene que manejar esta ley, o sea, quién la va a manejar, quién va a poner el presupuesto, quién va a ser el responsable en caso de que no se cumpla, se hace un reglamento. Un reglamento le da una cuestión, una palabra que se llama especificidad. O sea, hace que una ley sea todavía más específica. Entonces, a lo mejor hay una ley hay una ley del Congreso de la Unión. ¿Cómo vamos a hacer esa ley que ya aterrizarla? Pues vamos a hacer un reglamento. ¿Qué significa esto? Muchas veces hay un exceso de leyes en nuestra legislación. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo dice, es que tenemos que hacer el reglamento, es que tenemos que hacer la norma, es que tenemos que hacer las reglas de operaciones que tenemos que, o sea, mucha legislación que a veces, pues me parece que es excesiva. Pero bueno, esa será la cuestión que veremos cuando podamos ver las leyes. La celebración de los tratados internacionales es una cuestión que veíamos dentro de la facultad del presidente de la República que tiene mucho que ver con el presidente de la República y las relaciones exteriores, como el representante del Estado mexicano. Porque, bueno, les cuento brevemente. ¿Se acuerdan que veíamos los tratados internacionales? Entonces, el presidente de la República, para efectos jurídicos, o sea, ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes los contratan y dicen, pues es que él es mi abogado, ¿no? Y entonces es mi representante. En el caso de México, ¿quién lo representa? Pues el presidente de la República. Entonces, ¿por qué firma los tratados el presidente de la República? Porque él es el representante no solo del Ejecutivo, sino del Estado mexicano. Entonces, él firma. Ya recuerden que veíamos que además de eso, lo tiene que aprobar el Senado. Eso es muy importante. Y también es el jefe de las Fuerzas Armadas. Recuerden que esto también lo veíamos cuando vimos la parte de internacional, o sea, bueno, de la Constitución y Relaciones Exteriores. Es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Bueno, para Calderón, pues ya lo vemos que estaba muy entusiasmado con ser el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero esto significa que tiene el derecho a mandar a las Fuerzas Armadas. Fíjense, esto es algo como que a veces se nos olvida porque nosotros pues difícilmente hemos estado en guerra. Pero en caso de invasión extranjera, el presidente dice en el artículo 89, fracción sexta, que tiene que preservar la seguridad nacional. O sea, esto significa que entonces va a tener que utilizar al ejército, va a tener que él ser la persona que diga, oye, como que ya están pasando estos, vamos a detenerlos, ¿no? En caso de perturbación, ahí viene una gran facultad del presidente que no se ha utilizado desde 1942. En el artículo 29 se señala que en caso de invasión se pueden suspender derechos. ¿Qué significa esto de suspende el ejercicio de derechos y garantías? Que si el presidente dice oigan, ¿saben qué? Congreso de la Unión, vamos a hacer un toque de queda porque ya está la situación muy fea, vamos a declarar estado de excepción, como se le dice, vamos a declarar que la pandemia pues ya nos superó y entonces mañana nadie va a poder salir de su casa.
¿Qué es lo que tendría que pasar? Pues bueno, incluso puede decir, mañana voy a sacar una ley en la que voy a decir que cualquiera que esté afuera de su casa, lo detengo. ¿Puede hacer eso el presidente? Sí. ¿Ante qué tipo de emergencias? Bueno, ante perturbación grave, o sea, es decir, que nos invadan, guerra, la pandemia del COVID, o sea, bueno, frente a una situación que regula el artículo 29 como una situación grave, de peligro de la paz pública. Entonces, en esos casos, el presidente también puede decir, mandar al ejército y decir, pues en este momento, cualquiera que pase en la frontera, pues ya es nuestro enemigo, ¿no? Una cosa así. Además, esto también significará que quién declara la guerra, que se acuerdan que esto era una pregunta que venía y que tiene que ver con esto que vimos de relaciones exteriores. Pues el presidente de la República, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Él es el que tiene que declarar la guerra. ¿Por qué? Bueno, pues recordando esto, porque él es el jefe no solo de las Fuerzas Armadas, sino también es el representante del Estado mexicano. Entonces, ¿puede declarar la guerra un gobernador? No. ¿Puede declarar la guerra el Congreso de la Unión? No. ¿Puede declarar la guerra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, tampoco. Entonces, esas serían básicamente las facultades del Ejecutivo que ustedes, bueno, lo revisaron en su trabajo, lo revisamos en esta parte de relaciones exteriores y además es importante que el presidente, recuerden que tiene algunas atribuciones específicas en materia hacendaria. ¿Cuáles son estas? Bueno, el presidente presenta la iniciativa bueno, esto no viene aquí, lo vimos en su momento, el presidente presenta la iniciativa de la ley de egresos, del presupuesto de egresos de la Federación. El presidente de la República también es el que realiza, o sea, él no realiza, él no va y dice, a ver, ¿cuánto necesitas de presupuesto? Lo hace la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero ese es parte del Ejecutivo. Entonces, bueno, lo hace el Poder Ejecutivo y luego presenta el presidente de la República, porque solamente él tiene facultad, de acuerdo con el artículo 71, ¿verdad? Para presentar iniciativas de ley. Entonces, esta facultad, la que tiene que ver con el carácter hacendario, pues también le corresponde al presidente de la República, que es regular el comercio exterior, ¿no? Que también es algo que vimos en su momento en esta parte de los tratados internacionales, de las relaciones exteriores. No sé si tengan alguna pregunta respecto a este tema o respecto a lo que estábamos viendo. Eso sería todo lo que vamos a ver, bueno, pensando en que pues era básicamente repasar un poco y que ustedes pues tengan oportunidad de seguir en sus exámenes. No sé, ¿todavía tienen examen o ya terminaron? Yo sí tengo examen. Sí. Falta uno. Yo también tengo examen. No. Sí, examen, profesora. Bueno, ya falta poco, entonces ya no les hubiera dado nada de clase, pero estaba bien para recordar un poco, ¿no? Para que precisamente muchas veces a partir de que nos equivocamos, nunca más vuelve a pasar, ¿no? Entonces, no se preocupen, ya no va a volver a pasar para el final, ya van a tener todo esto muy digerido y ahora nos vamos a concentrar en el Poder Judicial de la Federación, que les digo que va a ser todo un reto. Sí, Danae. Profesora, rapidísimo. Dentro de las preguntas, a mí sí, nada más es como para que me centre, tal vez. Me quedó una duda referente a las excepciones para ser presidente, senador y diputado. Tengo duda referente a eso. O sea, ¿de cuándo no pueden ser presidentes? A lo mejor Ajá. es en la que era, bueno, ¿quién no puede? Es que decía, por ejemplo, había una pregunta que también dije, no, esa sí creo que también me pasé. Decía, el presidente de la República puede ser, bueno, y es que es toda una controversia, ¿no? El presidente de la República puede ser un delincuente o algo así, decía ahí, bajo la siguiente condición, alguien no puede ser presidente de la República, que pertenezca al crimen organizado. Y la verdad es que esa sería toda una discusión, porque la Constitución no dice nada del crimen organizado. Dice, por ejemplo, bueno, o es un requisito, pues que, por ejemplo, no hayan sido condenados, a lo mejor. En este caso no dice nada tampoco respecto a eso. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes, por ejemplo, el presidente Madero. El presidente Madero estuvo en la cárcel.
Y entonces eso no tiene, o sea, y también hay muchos que han estado en la cárcel, pues sobre todo por presos políticos. Por eso no viene esa restricción en el 80, en los requisitos para ser presidente de la República, en el 81, y bueno, en los subsecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las cosas por las que alguien no puede ser presidente? Que también era, bueno, está la otra confusión. Dice, el presidente tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, ¿no? Esa es la que ya habíamos quedado. Bueno, nadie es ciudadano por nacimiento porque la ciudadanía, una de sus características es que se adquiere a los 18 años. Entonces, esto significa que el presidente solamente tiene la necesidad de ser presidente si es mexicano por nacimiento, ¿no? Eso sí sería una restricción. ¿Qué otra restricción habría, Danae? Que no sé si contesta un poco a tu pregunta. No puede ser ministro de ningún culto, pero sí puede profesar la religión que quiera. O sea, es decir, no puede ser el padre, o sea, no puede ser el padre de la iglesia, de una iglesia católica, ni de la iglesia esta el padre Nasif. Bueno, no me acuerdo cómo se llama su iglesia. O sea, no puede ser ministro de ningún culto, pero él sí puede profesar su religión. De hecho, hasta la puede hacer pública, como la mayoría de los presidentes, ¿no? Sabemos, son católicos, muy católicos. Eso sí lo pueden. Entonces, en global, profesora, Sí, no deben de, o sea, una de sus excepciones sí es no ser partidario de un culto, ¿no? O sea, sí es una excepción. ajá, pero no ser ministro, dice la Constitución. Ok. Esto se refiere, recuerden que bueno, ser ministro se refiere aquí y hay una ley secundaria precisamente a esto, y a lo que se refiere es que sea el líder de esa religión, o sea, que tenga un cargo como el padre, el sacerdote, el párroco, que sea como líder dentro de la religión, no que profese la religión, eso sí puede, o sea, sí puede ser Ok. católico, puede ser evangélico, lo que sea. Eso sí es libre, ¿no? Pero en general, por ejemplo, sí es una excepción no ser ministro de un Ujú. culto tanto de diputado, senador y Sí, presidente. sí, para los tres. Tampoco, recuerden que tampoco puede ser parte del ejército, o sea, no puede ser un Ajá. militar. O sea, puede ser un militar retirado, como fue el caso de Miguel Alemán, de Ávila Camacho, Ok. del mismo Obregón, ¿no? Que eran militares, pero estaban retirados. Y esta restricción se hace sobre todo a partir de la Revolución Mexicana y de que muchos de estos no se querían ir del poder, ¿no? Se hace la restricción para separar al ejército del Estado, o sea, para tratar de que ya no sean militares. Ok. Es Entonces, que sí puede ser justo mi militar respuesta retirado. fue Ajá. esa, no ser ministro de un culto para los tres, o sea, justo me tocó esa pregunta Ay, y yo puse no ser ministro de un culto. Me quedó esa duda porque la tuve mal, entonces no, me confundí tal vez. Eso. es decir, es que eran, yo creo que era de excepto, ¿no? Ajá. Sí, porque, o sea, sí, recuerden cuáles son los requisitos, cuáles serían los requisitos. Bueno, en general, la edad, ¿no? Que varía. Ujú, ujú, ujú. 21, 25, 35. Luego, todos deben ser personas que sean mexicanos por nacimiento. Ahí viene otra restricción. Todos deben ser, además, gente que no pertenezca entonces al ejército y que no esté ocupando un cargo público como secretario. No puede ser tampoco el fiscal general, no puede ser no puede estar ocupando ninguno de estos cargos que son los secretarios de Estado. Pero yo les decía, esto sí pasa todo el tiempo, ¿no? Vemos que los candidatos son los secretarios, pero también la Constitución dice, bueno, salvo que se separen de su encargo 90 días antes, ¿no? O 90, creo que son 90 o 120. Entonces, esto significa que sí hay una restricción, o sea, sí se puede, pero si ya fueron hace meses, por ejemplo, si fueron hace 5 años, no hay problema, ¿no? Solamente que no deben ser en ese momento que se van a llevar las elecciones. Aquí dice salvo, ¿no? Sí, queda un poco más claro, Danae. Sí, profesora, ya. Digo, mi pregunta era porque la había tenido mal, entonces ahí era Sí, mi duda.
Bueno, pero no te preocupes, en general les fue bien, ¿no? Y yo espero que también sí. vayamos en el siguiente examen. Sí debe ser, profesora. Ujú. Sí, sí. Sí, porque además vamos con un tema muy importante, pero bueno, lo más importante es que ustedes aprendan, ¿no? Que saquen 10 en el examen, pero bueno, también me gusta que saquen 10 en el examen. Habla de que todo está bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hacia ese objetivo. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, estaba buscando lo de los requisitos. Entonces, bueno, esto sería básicamente todo lo que vamos a ver hoy. Miren, dice, la fracción sexta del artículo 82, para ser presidente de la República se requiere no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de algunas de las entidades federativas, a menos que se separe de su puesto 6 meses, no eran lo que yo decía, 6 meses antes del día de la elección. Entonces, esto, bueno, si les hubiera preguntado, o sea, puede ser secretario o subsecretario, bueno, a lo mejor ahí pudiera estar mal hecha la pregunta si no les digo cuánto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no estaba dentro de esto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección, ¿no? Esto es lo que les digo. O sea, no puede ser un militar en ese momento. Lo que sí no puede ser, por ejemplo, el secretario de la defensa, ¿no? Ahí tendría más restricción. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase, ya haciendo esta revisión. Espero que les haya servido. Yo sé que estuvo confuso, pero bueno, es constitucional. Tiene que estar difícil porque tenemos que aprender constitucional. Porque son muchas cosas además, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. No dejen de estudiar para su examen y ya después se relajan.